Este año no tendrás un asiento en la mesa, dijo mi madre mientras deslizaba las llaves de su nuevo auto a mi hermano al otro lado de la mesa de la cena de acción de gracias. Todo porque me negué a cubrir su deuda estudiantil de $60.000. Simplemente sonreí, dejé mi tenedor y salí. A la mañana siguiente, se despertaron con un garaje cerrado con llave y un aviso de embargo. Y entonces nunca pensé que mis padres pudieran ser tan egoístas. No a este grado. Claro, siempre habían favorecido a mi hermana, Clare, y consentido a mi hermano menor, Ethan, pero no pensé que me pondrían en esta situación. No en acción de gracias, y definitivamente no frente a toda la familia. La cena estaba en pleno apogeo, la mesa llena de un pavo perfectamente asado, puré de papas con mantequilla y salsa de arándanos que todavía tenía las crestas tenues de la lata. Mi madre se había esforzado al máximo, como siempre, cada detalle gritaba vacaciones familiares perfectas. Debería haberlo sabido mejor. A mitad de la comida, justo cuando mi tío Mike contaba una larga historia sobre su viaje de pesca, mi madre se aclaró la garganta. Metió la mano en el bolsillo y sacó un juego de llaves de auto brillantes. Vi cómo sus ojos se dirigían a Ethan, quien estaba ocupado tratando de cortar una rebanada de pavo demasiado seca. Para nuestro hijo, dijo, sosteniendo las llaves para que todos las vieran, el metal pulido captaba el suave brillo de la araña. El que tiene un futuro brillante por delante. Ethan levantó la vista, su tenedor flotando torpemente en el aire. Mi hermana, Clare, se recostó en su silla, sonriendo ya. Mi padre llenó su copa de vino, de repente muy concentrado en la etiqueta de la botella. Sentí que las miradas de media mesa se dirigían hacia mí, la comparación tácita colgaba densa en el aire. Mi madre dejó las llaves frente a Ethan, cuyo rostro se puso de un rojo intenso. Me miró, claramente incómodo. Él no había pedido esto. Yo sabía eso. Tiene 20 años, un estudiante universitario que solo intenta descubrir la vida. Él no es el problema. Pero mi madre no había terminado. Este año no tendrás un asiento en la mesa, dijo, con un tono agudo y deliberado. No después de que te negaste a ayudar a tu hermano. La habitación quedó en silencio. El único sonido fue el suave tintineo del tenedor de mi tío al golpear su plato. Sentí que la sangre me subía a la cara. No necesitaba preguntar qué quería decir. Unos meses antes, mis padres habían mencionado casualmente que esperaban que yo cubriera la deuda estudiantil de $60.000 de Ethan. Solo porque tenía un trabajo estable, había pagado mis propios préstamos y había comprado mi primera casa. Solo porque finalmente había logrado salir del atolladero financiero de mis 20 años. Cuando les dije que no podía y no asumiría esa carga, mi madre se había vuelto fría. Mi padre había murmurado algo sobre la lealtad familiar, y mi hermana simplemente sonrió, como si estuviera viendo un drama televisivo desarrollarse. Pero esto era un nuevo mínimo. El rostro de Ethan se había vuelto de un rosa doloroso. Pude ver el pánico en sus ojos. Él no había pedido nada de esto. Mi padre mantuvo la mirada fija en su plato, girando su vino como si la respuesta pudiera estar escondida en la copa. Clare simplemente cruzó los brazos, claramente disfrutando del espectáculo. Miré alrededor de la mesa. Mi tía Linda se movió incómodamente. Mi primo, Sam, me lanzó una mirada compasiva. Mi abuelo simplemente negó con la cabeza lentamente, con la decepción grabada en su rostro. El tío Mike, siempre la voz más alta en cualquier habitación, finalmente rompió el silencio. Ahora espera un momento, dijo, dejando su tenedor con un golpe. Eso no es justo. Jack no es responsable de la deuda de nadie más. Mi madre le lanzó una mirada fulminante, sus ojos se entrecerraron mientras se preparaba para responder. La familia se supone que debe apoyarse mutuamente, dijo, tensando su voz. ¿De eso se trata esto? Sentí que el calor me subía al pecho, del tipo que hace que tu pulso lata en tus oídos. Empujé mi silla hacia atrás lentamente, las patas raspando contra el suelo de madera pulida. Miré a Ethan, le di un pequeño asentimiento, lo suficiente para hacerle saber que no era su culpa, luego me di la vuelta y salí de la habitación. No cerré la puerta de golpe. No dije una palabra. Simplemente me fui. El aire frío de noviembre me golpeó al salir, mi respiración salía en nubes agudas y enojadas. Esa noche, apenas dormí.
Seguí repasando el momento una y otra vez en mi cabeza, cada repetición me enfurecía más. Pensé en todos los años que había puesto a mi familia primero, todos los sacrificios, las noches tardías, las vacaciones perdidas por el trabajo, y así era como me recompensaban. ¿Intentando avergonzarme públicamente para que pagara una factura de $60.000? Para la mañana, ya estaba harto de ser su red de seguridad. Hice algunas llamadas, moví algunos hilos, y para cuando mis padres se despertaron, su mundo había comenzado a desmoronarse. La puerta del garaje no se movía, un grueso aviso de aspecto oficial pegado en él con letras rojas brillantes, propiedad embargada. Ni siquiera se dieron cuenta de que su seguro de auto había sido congelado hasta que mi madre intentó llamar al concesionario presa del pánico. Pude imaginar la escena en mi cabeza, mi madre en su bata, parada en el garaje frío, con el teléfono pegado a la oreja, luchando por entender el caos, mi padre, todavía medio dormido, jugueteando con el control remoto, tratando de mover la puerta, y la voz confundida e irritada de Claire en el fondo. Era solo el comienzo. Esperaba que las llamadas comenzaran temprano, pero hasta pasadas las 12 del mediodía la numeración de mi madre iluminó mi pantalla. Lo dejé sonar. Ella volvió a llamar, y luego mi padre, una tras otra, cada llamada más corta y enojada que la anterior. Finalmente atendí en el quinto intento, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Jack, ¿qué está pasando?, espetó mi madre, con la voz alta y tensa. ¿Por qué está cerrado nuestro garaje? ¿Por qué están congeladas nuestras cuentas? ¿Es algún tipo de broma enfermiza? Me recosté, estirando mis piernas en mi pequeño sofá de segunda mano, sintiendo la satisfacción tranquila de un plan bien trazado que se desarrollaba. No es una broma, mamá. Son negocios. Ella tartamudeó, tomada por sorpresa. ¿Negocios? ¿Tu familia? No puedes simplemente. La interrumpí. Qué curioso, pensé que la familia significaba respeto mutuo, no intentar humillar públicamente a tu hijo frente a todos. No tratarme como un cajero automático solo porque logré poner mi vida en orden. Hubo una larga pausa. Pude oír a mi padre al fondo, sus preguntas confusas y amortiguadas solo agregaban al caos de su lado. Mi madre, siempre la controladora, debió haber hecho un gesto para que él se callara, porque volvió al teléfono un momento después, su voz más tensa pero un poco más controlada. Jack, esta no es la manera de manejar las cosas. Has ido demasiado lejos. Casi me río. ¿Demasiado lejos? Después de años de esforzarme por ellos, después de ese truco del Día de Acción de Gracias, ¿esto era lo que ella consideraba demasiado lejos? Respiré hondo, obligándome a mantener mi tono uniforme. Mamá, querías enseñarme una lección en la cena, ¿verdad? ¿Sobre lealtad y apoyo? Bueno, considera esta mi lección para ti, las acciones tienen consecuencias. Colgué antes de que pudiera responder. Durante los siguientes días, las consecuencias se extendieron. Descubrieron que el seguro del auto, todavía incluido en su cuenta comercial conjunta, había sido suspendido debido a una auditoría repentina e inexplicable. Puede que haya tenido algo que ver con eso, apoyándome en un amigo de la industria. El bloqueo del garaje fue un toque más personal, un recordatorio de que todavía tenía algunas cartas para jugar. El chat familiar explotó. Mi tía Linda, que siempre había sido la observadora silenciosa, finalmente estalló, reprendiendo a mi madre por intentar humillar públicamente a su propio hijo. El tío Mike añadió combustible al fuego, señalando que si alguien necesitaba una lección de realidad, eran mis padres. En medio del caos, mis abuelos se acercaron. Siempre había estado cerca de ellos, el tipo de vínculo que solo crece cuando pasas largos veranos en su vieja granja, aprendiendo a conducir un tractor antiguo y escuchando las historias de tu abuelo sobre los viejos tiempos. La voz de mi abuela era suave pero firme cuando me llamó. Jack, cariño, tu madre ha estado causando problemas con la familia, diciendo que te has vuelto rebelde, pero he oído lo que realmente pasó. No dejes que te intimiden. Estás haciendo lo correcto. Mi abuelo, el tipo tranquilo y constante, no dijo mucho cuando entró en la línea, solo un bajo y ronco «Estoy orgulloso de ti, hijo». Esas pocas palabras, viniendo de él, significaron más que 1000 disculpas de mis padres. Cuando colgué, sentí una extraña mezcla de alivio y anticipación. Sabía que mis padres no se rendirían. Sabía que la tormenta apenas comenzaba,
pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control, y tenía algunos movimientos más planeados. Las llamadas de mis padres disminuyeron después de ese primer día caótico, pero los conocía demasiado bien como para creer que se rindieron en silencio. Podía imaginar a mi madre paseando por la sala de estar, con el teléfono apretado en una mano, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en el reposabrazos de cuero mientras planeaba su próximo movimiento. Mi padre, mientras tanto, estaría parado junto a la chimenea, girando su vino como algún villano de película melancólico, tratando de averiguar dónde perdió el control. No tardó mucho en llegar su represalia. Volví del trabajo unos días después y encontré mi puerta principal abierta de par en par. Mi corazón se hundió. Entré corriendo, mi mente saltando a los peores escenarios, pero no faltaba nada. En cambio, todo estaba simplemente movido. Mis libros, usualmente alineados ordenadamente en mis estantes, estaban apilados desordenadamente. Las fotos enmarcadas en mi repisa estaban dadas vuelta. Los cajones de mi escritorio estaban sacados, el contenido tirado en el suelo, como si alguien hubiera estado buscando algo. Encontré mis gabinetes de cocina abiertos, mis platos y tazas apilados en un montón descuidado en el mostrador. Pero fue la nota en mi refrigerador lo que hizo que se me helara la sangre: la familia se cuida mutuamente. Cambiarás de opinión. Sin firma, pero no la necesitaba. Agarré mi teléfono, con las manos temblorosas por una mezcla de ira e incredulidad, y marqué el número de mis padres. Mi madre contestó al segundo timbrazo, su voz tranquila, casi divertida. Jack, cariño, dijo, alargando cada palabra, veo que has estado en casa. Sentí que mi mandíbula se tensaba. ¿Qué demonios le hiciste a mi casa? Oh, no seas tan dramático, respondió, sonando casi aburrida. Es solo un recordatorio de que todavía eres parte de esta familia, te guste o no. No puedes simplemente cortarnos sin consecuencias. Cerré los ojos, apoyándome contra la pared, obligándome a respirar. Quería gritarle, dejar salir años de frustración reprimida, pero lo sabía mejor. Ella se deleitaba en ese tipo de caos. Entrar en mi casa y familia, dije, con la voz baja, apenas controlada, es un delito. Dejó escapar una pequeña risa burlona. No seas tan dramático, Jack. Solo necesitábamos recordarte de dónde vienes. Colgué, mi mente corriendo. Ella había cruzado una línea, una muy grande. Pasé las siguientes horas poniendo mi casa en orden, tratando de calmar mis nervios, pero la rabia se sentía pesada en mi pecho, un peso frío y agudo que se negaba a asentarse. Luego, justo cuando estaba a punto de irme a dormir, sonó el timbre. Me quedé congelado, mi mente saltando inmediatamente a lo peor, pero cuando abrí la puerta, no eran mis padres los que estaban allí. Era Ethan. Parecía pálido, sus ojos se movían nerviosamente mientras entraba, mirando por encima del hombro como si esperara que alguien lo siguiera. Jack, necesito hablar contigo, dijo rápidamente, con la voz temblorosa. Mamá y papá, están planeando algo más. Algo peor. Cerré la puerta detrás de él, mi mente dando vueltas. Había estado listo para una pelea, pero esto comenzaba a sentirse como una guerra. Ethan estaba parado en mi sala de estar, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su sudadera, sus ojos se movían nerviosamente como si esperara que mis padres irrumpieran en cualquier momento. Le hice un gesto para que se sentara, pero él simplemente se apoyó en el brazo de mi sofá, con el pie golpeando ansiosamente el suelo de madera. Han perdido el juicio, Jack, dijo, con la voz baja, las palabras cayendo como si las hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo. Mamá ha estado en una guerra desde el Día de Acción de Gracias. Está hablando de cortarte completamente. Incluso mencionó vender la casa de la abuela, la que te prometió. Mi estómago se apretó. Esa casa no era solo una propiedad, era donde había pasado los veranos de mi infancia, donde mis abuelos me habían enseñado sobre el trabajo duro y la lealtad, donde había aprendido a conducir por primera vez, con las manos temblorosas mientras mi abuelo me entrenaba tranquilamente desde el asiento del pasajero. Se suponía que sería mi herencia, un pedazo de la historia de nuestra familia. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme. ¿Por qué me dices esto, Ethan? No estás exactamente en su lista negra. Bajó la vista, con los hombros caídos. Porque esto no está bien. Has hecho tanto por ellos, por todos nosotros.
Te abriste camino a través de la universidad, nunca pediste nada, y ahora están tratando de convertirte en el villano porque estableciste un límite. Sentí un destello de algo parecido al orgullo mezclado con una ira profunda y latente. No había esperado que Ethan se pusiera de mi lado, no después de la forma en que nuestros padres nos habían enfrentado unos contra otros. ¿Qué más dijeron?, pregunté, con la voz tensa. Ethan dudó, frotándose las manos, claramente luchando con lo que venía después. Han estado hablando de traerte de vuelta al negocio familiar, te guste o no. Mamá dijo, si no juegas limpio, se asegurarán de que no tengas opción. Incluso habló de cortar tus contactos comerciales, aprovechando sus conexiones para marginarte. Sentí que mi pulso se aceleraba. Esto era más que una discusión familiar, era un asalto a gran escala. ¿Están realmente tan desesperados?, pregunté, mi voz teñida de incredulidad. Ethan me miró a los ojos, una mezcla de culpa y miedo brillando en su rostro. No lo ven como desesperación. Lo ven como enseñarte una lección. Piensan que eres desagradecido, que les debes por criarte. Una risa amarga se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿La audacia? Después de todo lo que había hecho para mantenerme en pie, todavía me veían como una pieza en su tablero de ajedrez, algo que debía ser controlado y manipulado. Los ojos de Ethan volvieron a caer al suelo, su pie todavía golpeando. Solo pensé que debería saberlo. No quiero ser parte de esto. No pedí el auto, y definitivamente no pedí ser usado como un peón en sus juegos. Extendí la mano, dándole una palmada en el hombro. Lo sé, hombre. Agradezco que me lo digas. Me dio un pequeño y tembloroso asentimiento antes de dirigirse a la puerta. Justo antes de salir, hizo una pausa, volviéndose para mirarme. Jack, ten cuidado. Ya no están jugando limpio. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me hundí en mi sofá, el peso de sus palabras se asentó sobre mí. Había subestimado hasta dónde estaban dispuestos a llegar mis padres. Pensé que el truco del garaje y el allanamiento de morada eran medidas desesperadas, pero esto era algo completamente diferente. Si querían jugar sucio, bien. Yo podía hacer lo mismo. Cogí mi teléfono, hojeando mis contactos hasta que encontré el número de mi abogado. Era hora de quitarse los guantes. Pasé los siguientes días preparándome, moviéndome como un hombre poseído. Si mis padres querían una guerra, les daría una, pero en mis términos. Pensaron que podían intimidarme hasta someterme, acorralarme para que volviera a ser el hijo obediente, pero no tenían idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger la vida que había construido. Primero, aseguré mi negocio. Me comuniqué con mis clientes clave, moviendo silenciosamente contratos e información confidencial a una LLC separada e intocable que había creado años atrás para este tipo de emergencia. Corté a mis padres de cada conexión profesional que pudieran haber intentado envenenar, rompiendo los lazos antes de que siquiera tuvieran la oportunidad de hacer su movimiento. Luego, dirigí mi atención al negocio familiar, la fuente de su poder financiero. Mi padre siempre había sido la cara, pero fue mi abuelo quien realmente lo construyó, ladrillo a ladrillo, décadas antes de que mis padres siquiera entraran en escena. Lo que mi madre había olvidado convenientemente en su furia era que mi abuelo nunca había confiado realmente en nadie más que en mí para administrar las finanzas. Me reuní con mi abuelo en su restaurante favorito, el que tenía asientos de vinilo agrietados y tocino grasiento que él juraba que mantenía su corazón fuerte. Ya estaba esperando, con una taza de café negro en la mano, sus ojos penetrantes me seguían mientras me deslizaba en la cabina frente a él. Jack, dijo, con su voz baja y áspera por años de fumar en cadena, escucho que tu madre está causando problemas. Asentí, sin molestarme en endulzarlo. Entró en mi casa, revolvió mis cosas y ahora está hablando de sacarme por completo del negocio familiar. Incluso amenaza con vender la casa de tu abuela, la que me prometiste. Suspiró, sus manos correosas se apretaron alrededor de su taza. Supuse que había llegado a esto. Siempre ha sido un poco demasiado controladora para su propio bien. Me incliné, bajando la voz. Abuelo, necesito tu ayuda. No puedo dejar que se lleven todo por lo que he trabajado. No dejaré que me conviertan en un peón en sus juegos. Se recostó, estudiándome por un largo momento, las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron mientras una pequeña sonrisa de aprobación se asomaba a su rostro. Me preguntaba cuándo finalmente te enfrentarías a ellos.
Te tomó mucho tiempo. Pasamos la siguiente hora delineando un plan, su voz firme mientras exponía los detalles. Cuando salimos del restaurante, tenía el apoyo total del patriarca de la familia detrás de mí. Mi abuela ya había transferido silenciosamente la escritura de su antigua casa a mi nombre, dejando a mis padres completamente fuera. De vuelta en mi auto, hice una llamada final a mi abogado. Le pedí que redactara una orden de restricción, dejando muy claro que cualquier acoso adicional de mis padres los llevaría a los tribunales. A la mañana siguiente, envié los documentos a su casa. Podía imaginar la cara de mi madre cuando abrió el grueso sobre, sus dedos temblorosos al darse cuenta de lo mal que había calculado. Justo cuando dejé el sobre en mi buzón, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Ethan: gracias por defenderte, Jack. Estoy contigo en esto. Me encargaré de mamá y papá. Me apoyé en mi auto, el aire frío de la mañana penetrante en mis pulmones, una extraña calma se apoderó de mí. Mi hermano, la única persona en este lío que nunca había pedido una limosna, finalmente había encontrado su voz. Se sintió como la primera victoria real en todo este juego retorcido. Me di la vuelta para volver a entrar, una pequeña sonrisa satisfecha tirando de mis labios. Mis padres habían jugado su carta, pero no habían contado con que yo volviera toda la mesa contra ellos. Casi había terminado. Tomó algunos días, pero las consecuencias finalmente llegaron. Mis padres, que siempre habían controlado la narrativa de nuestra familia, de repente se encontraron fuera mirando hacia adentro. No había tenido noticias de ellos directamente desde que envié los documentos legales, pero escuché los susurros a través de la red familiar. Mi tía Linda me dijo que mi madre había estado llamando a todos los parientes, tratando de obtener apoyo, pero la mayoría ya se había decidido. Luego, una mañana, recibí un mensaje de texto de Ethan: la abuela y el abuelo quieren que vengas. Es importante. El mensaje era corto, pero podía sentir el peso detrás de él. Llegué a la larga entrada de grava de mis abuelos más tarde esa noche, el crujir de las piedras bajo mis neumáticos de alguna manera era reconfortante y ominoso. Su antigua casa, la que ahora está a mi nombre, se alzaba contra el cielo que se oscurecía, las ventanas brillaban con una cálida luz amarilla. Se sintió como volver a mi infancia, a un mundo que era a la vez familiar e irrevocablemente cambiado. Adentro, encontré a mis abuelos en la sala de estar, sentados juntos en su sofá desgastado. Mi abuelo tenía una pila de gruesas carpetas de Manila en la mesa de café, sus gafas de lectura colocadas bajas en su nariz. Mi abuela me dio una sonrisa tensa y conocedora, sus ojos un poco llorosos, sus manos frágiles cruzadas en su regazo. Ethan se sentó cerca, con la cabeza baja, los dedos golpeando nerviosamente contra su rodilla. Mi abuelo levantó la vista cuando entré, sus penetrantes ojos grises se clavaron en los míos. Dejó las carpetas lentamente, quitándose las gafas. Siéntate, Jack. Tomé la silla frente a ellos, el mismo viejo sillón crujiente en el que solía acurrucarme cuando era niño, escuchando las historias de mi abuelo sobre el negocio familiar y los sacrificios que había hecho para construirlo. Me incliné hacia adelante, con los codos apoyados en mis rodillas, mi corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. Jack, comenzó mi abuela, con su voz firme pero teñida de una profunda tristeza tácita, hemos tomado algunas decisiones. Difíciles. Mi abuelo se aclaró la garganta, con las manos fuertemente entrelazadas. Tus padres han olvidado lo que representa esta familia. Han cruzado líneas que nunca pensé que cruzarían, y no puedo dejar que desgarren más a esta familia. Hizo una pausa, su mandíbula se tensó, las profundas líneas alrededor de su boca se hicieron más pronunciadas. Los estamos cortando completamente. Parpadeé, el peso de sus palabras golpeándome como un puñetazo en el pecho. Había esperado una confrontación, tal vez una conversación difícil sobre la lealtad familiar, pero esto era algo más. Han perdido de vista lo que es importante, continuó mi abuela, su voz volviéndose un poco más fuerte, un destello del fuego que recordaba de mi infancia. La familia no se trata de control. No se trata de dinero o poder. Se trata de confianza, respeto y amor. Y ellos han roto eso. Mi abuelo se inclinó hacia adelante, deslizando la pila de carpetas hacia mí. Hemos actualizado nuestros testamentos. Todo lo que tenemos, la casa, las acciones del negocio, la tierra, todo es para ti, Ethan. Miré las carpetas, mi pulso latiendo en mis oídos.
Esto era más que un gesto, era un cambio completo en la estructura de poder de la familia. Significaba que mis padres, que habían construido toda su vida alrededor del control del negocio familiar, se quedarían sin nada más que su orgullo. Sentí una extraña y pesada mezcla de alivio y culpa, del tipo que hace que tu pecho se sienta apretado y tu estómago se retuerza. Abuelo, ¿estás seguro?, logré decir, mi voz saliendo más áspera de lo que pretendía. Siguen siendo tus hijos. Sus ojos se endurecieron, el acero de un hombre que había construido un imperio de la nada, que había luchado para salir del fondo y nunca había olvidado lo que le costó. Dejaron de actuar como mis hijos el día que se volvieron contra ti. No puedo cambiar en lo que se han convertido, pero puedo proteger lo que he construido. Ethan se movió en su asiento, finalmente levantó la vista. Les dije que esto iba a pasar. Les advertí que se retiraran, que respetaran tus límites, pero no escucharon. Me recosté, pasándome una mano por el pelo, tratando de procesarlo todo. Se sintió surrealista, como el acto final de una obra en la que no me había dado cuenta de que estaba protagonizando. También estamos transfiriendo formalmente la escritura de esta casa a tu nombre, agregó mi abuela, su mano apretando la de mi abuelo. Ahora es tuya. Siempre lo fue, en nuestros corazones. La habitación quedó en silencio, el único sonido el suave tic-tac del viejo reloj de abuelo en la esquina, cada segundo haciendo eco del lento y deliberado cierre de un largo capítulo. Finalmente, mi abuelo dejó escapar un largo y cansado suspiro, sus hombros hundiéndose en el sofá. No dejes que te arrastren de nuevo a sus juegos, Jack. Construye tu vida. Hazla tuya. Me puse de pie, sintiendo una extraña ligereza, como si un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando finalmente se hubiera levantado. Los abracé a ambos, sus frágiles cuerpos todavía sorprendentemente fuertes mientras me acercaban. Mientras volvía a mi auto, el aire frío de la noche agudo contra mi cara, sentí algo que no había sentido en años, verdadera libertad. El tipo que viene no solo de la seguridad financiera, sino de romper finalmente las cadenas de la expectativa y la culpa. Respiré hondo, el aire invernal llenando mis pulmones, y sonreí por primera vez en mucho tiempo. Sentí que finalmente podía respirar.